Se queda allí parado por un largo tiempo, mirando las montañas que rodean la comunidad como brazos protectores. ¿Mataste a ese hombre?, pregunta sin volverse. No lo sé. Había mucha sangre. No esperé a ver si... María, hay algo diferente en su voz ahora, algo más frío. ¿Mataste a ese hombre? María cierra los ojos. Sí, creo que sí. Gabriel se vuelve y cuando María ve su expresión, siente un miedo diferente a todo lo que había sentido antes. No es ira lo que ve en sus ojos, es satisfacción. Óptimo, dice y sonríe. Entonces estás lista. ¿Lista para qué? Pero Gabriel ya está caminando hacia la puerta, girando la llave, abriéndola al aire frío de la mañana. Para cumplir tu propósito aquí, hermana María. Para dar a luz el futuro de nueva esperanza. Él sale, cerrando la puerta tras de él, dejando a María sola con el sonido de su propia respiración acelerada y la creciente sensación de que acaba de cometer un terrible error. El bebé patea de nuevo, más fuerte ahora, y María tiene la extraña impresión de que está intentando advertirle de algo. Pero, ¿advertirle de qué? ¿Y por qué Gabriel pareció tan satisfecho al saber que ella era capaz de matar? María pasa el resto de la mañana intentando no pensar en la conversación, pero es imposible. Las palabras de Gabriel resuenan en su mente como ecos en una cueva vacía, para dar a luz el futuro de nueva esperanza. ¿Qué significa eso? Intenta distraerse haciendo las tareas domésticas, lava los platos del desayuno, barre el suelo, cambia las sábanas de la cama. Pero a cada movimiento siente como si la estuvieran observando. Mira por la ventana varias veces y no ve a nadie, pero la sensación persiste. Es cuando está tendiendo la ropa en el tendedero del patio trasero que ve a Elena acercándose. Elena era una de las mujeres más ancianas de la comunidad, una de las primeras en seguir a Gabriel cuando fundó Nueva Esperanza hace 8 años. Tenía alrededor de 40 años, cabello canoso, siempre recogido en un moño apretado, y una expresión perpetuamente seria que hacía que los niños se escondieran cuando ella pasaba. María, dijo, deteniéndose a unos metros del tendedero, necesito hablar contigo. Había urgencia en la voz de Elena y miraba constantemente por encima del hombro como si esperara que alguien apareciera. ¿Qué sucede? María dejó la sábana que estaba colgando y se acercó. Elena tomó su brazo y la jaló detrás de la casa, donde los árboles crecían más juntos y creaban una cortina natural de privacidad. «Gabriel vino a hablar contigo hoy», no era una pregunta. «Sí, pero ¿cómo?» «Lo sé porque él vino a hablar conmigo también, hace 3 años, y con Juana, hace 5, y con Clara antes de que quedara embarazada». María sintió la sangre helarse en sus venas. «¿De qué estás hablando?» Elena miró a su alrededor una vez más, luego se inclinó para acercarse. Cuando habló, su voz era solo un susurro ronco. «Nueva Esperanza no es lo que tú crees que es, María. Gabriel no es quien tú crees que es, y necesitas irte de aquí antes de que nazca tu bebé, o nunca más verás el mundo allá afuera». «No entiendo». «Las niñas», continuó Elena, las palabras saliendo atropelladamente como si tuviera poco tiempo. ¿Has prestado atención a las niñas aquí? ¿Cuántas tienen menos de 5 años? María frunció el ceño, tratando de recordar. Había muchas niñas en Nueva Esperanza. Era una de las cosas que más la habían atraído del lugar. Pero ahora que Elena lo mencionaba, 12, respondió Elena por ella. 12 niñas nacidas aquí en los últimos 5 años. ¿Sabes cuántas todavía están aquí? El estómago de María se revolvió. ¿Cuántas? 4. ¿Qué pasó con las otras? Elena cerró los ojos por un momento como si la pregunta le causara dolor físico. Gabriel dice que fueron adoptadas, familias especiales, elegidas por Dios.
Él dice que es un honor, que nuestras hijas están destinadas a grandes cosas en el mundo exterior. ¿Y tú crees eso? Yo creía, hasta que mi hija cumplió 2 años y Gabriel vino a decirme que era hora de que ella fuera con su nueva familia. Hasta que pregunté a dónde iba y él me dijo que no necesitaba saber, que sería más fácil así. Hasta que intenté resistirme y él me mostró lo que les pasa a las madres que no cooperan. Elena bajó el cuello de su blusa, revelando una cicatriz irregular en el cuello, como si alguien hubiera intentado cortarla. Dios mío, susurró María. Él tiene hombres, María, hombres que hacen lo que él manda sin cuestionar, y él tiene otras cosas, cosas que usa para mantener a la gente en línea. Una contracción repentina golpeó a María, más fuerte que la primera. Se dobló, la mano apretando su vientre, y Elena la sostuvo por los hombros. «Está empezando, ¿verdad?», preguntó Elena. «Estás entrando en labor de parto. No puede ser. Aún faltan 2 meses». «Gabriel sabe cosas», dijo Elena sombríamente. «Él siempre supo cuándo nuestros bebés iban a nacer, incluso cuando nosotras no lo sabíamos. Él tiene métodos». Otra contracción, más fuerte. María gimió y Elena la ayudó a apoyarse en un árbol. «Escúchame con atención», dijo Elena, su voz tensa pero decidida. «Hay un sendero que lleva montaña abajo, al lado este de la comunidad. Síguelo hasta que encuentres un camino de terracería. De ahí son 15 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Hay un hospital allí. No puedo simplemente irme. Puedes y lo harás, porque si te quedas aquí, darás a luz en manos de Gabriel, y él tomará a tu bebé y nunca más lo verás. Y si intentas resistirte...» Elena no necesitó terminar la frase. La cicatriz en su cuello lo decía todo. «¿Por qué no te fuiste?», preguntó María. «¿Por qué todavía estás aquí?». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Porque mi hija todavía está aquí, en algún lugar, y necesito encontrarla». Otra contracción. María sintió líquido corriendo por sus piernas y supo que ya no había tiempo para dudas. «Vete ahora», susurró Elena, «mientras él aún cree que estás durmiendo por la tarde. Lleva solo lo esencial, y María, si alguien te sigue, no te detengas. No mires atrás, solo corre». María asintió, el dolor y el miedo mezclándose en una urgencia animal que la hizo moverse sin pensar. Regresó corriendo a casa, metió algunas ropas en una bolsa, tomó el poco dinero que tenía y las llaves del coche que había comprado en una agencia de autos usados en la ciudad. Cuando salió por la puerta trasera, Elena ya había desaparecido. María caminó lo más rápido que pudo hacia el lado este de la comunidad, deteniéndose con cada contracción, respirando profundamente, tratando de mantener el pánico bajo control. El sendero estaba donde Elena dijo que estaría, una grieta estrecha entre los árboles que parecía no haber sido usada en meses. María miró hacia atrás una última vez, viendo las casas de Nueva Esperanza esparcidas por el valle como piezas de un rompecabezas inocente. Entonces entró en el bosque y comenzó a descender. Las 2 primeras horas fueron las peores. El sendero era empinado y resbaladizo, lleno de raíces y piedras sueltas que la hacían tropezar. Las contracciones venían cada 20 minutos, paralizándola con un dolor tan intenso que tenía que apoyarse en los árboles hasta que pasara. Pero a medida que descendía, María sintió algo cambiando dentro de ella. No solo el dolor del parto que se acercaba, era algo más profundo, una determinación feroz que nunca había sentido antes. Ella había matado una vez para proteger a su bebé, lo haría de nuevo si fuera necesario. Fue al cruzar un arroyo cuando escuchó a los perros. El sonido venía de arriba, de la dirección de la comunidad, y no había duda de lo que significaba. Los estaban siguiendo. María apresuró el paso,
el agua fría empapando sus zapatos. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si también percibiera el peligro. El camino de tierra que Elena había mencionado apareció aproximadamente una hora después, una cinta marrón serpenteando entre las colinas, vacía y silenciosa bajo el sol de la tarde. Pero su coche no estaba allí. María se detuvo en medio del camino, girando en círculos, tratando de entender. Estaba segura de que había dejado el coche en la cuneta de la carretera principal antes de tomar el sendero que conducía a Nueva Esperanza. Pero ahora no había nada allí, salvo huellas de neumáticos en la tierra seca. Una contracción la dobló por la mitad, y cuando se enderezó, vio los faros acercándose a lo lejos. Era una camioneta negra, levantando una nube de polvo, viniendo hacia ella. María no pudo ver quién conducía debido al reflejo del sol en el parabrisas, pero algo en la forma en que el vehículo se movía, lento, decidido, predatorio, hizo que cada instinto de supervivencia en su cuerpo gritara. Salió del camino y corrió hacia la arboleda del otro lado, el peso del bolso golpeando contra su espalda, el bebé pateando violentamente a cada paso. Detrás de ella, escuchó la camioneta detenerse y las puertas golpearse. ¡María! La voz de Gabriel resonó entre los árboles. «Te estás haciendo daño a ti misma y al bebé. Vuelve ahora y te ayudaremos». María no se detuvo. Corrió entre los árboles, las ramas arañando sus brazos, las raíces tratando de derribarla. Su respiración era irregular, el corazón latiéndole tan rápido que sentía como si fuera a explotar. Otra contracción la golpeó, más fuerte que todas las demás. María cayó de rodillas, las manos apretando la tierra húmeda, un grito formándose en su garganta. Cuando el dolor pasó, escuchó pasos acercándose. «¡La encontré!», gritó una voz masculina. No era Gabriel, era alguien más joven, con un acento que ella no reconocía. María se levantó y continuó corriendo, pero sus movimientos se estaban volviendo más lentos, más torpes. El bebé venía, listo o no, y ella estaba perdiendo fuerzas rápidamente. Fue entonces cuando vio el claro. Era un espacio circular en medio del bosque, cubierto de hierba suave y rodeado de árboles antiguos que formaban una pared natural. En el centro había un círculo de piedras ennegrecidas, como si alguien hubiera hecho fogatas allí muchas veces. Y esparcidos alrededor del círculo, semienterrados en la hierba, había huesos. No huesos de animales, demasiado pequeños, demasiado delicados. María sintió que la bilis subía por su garganta, pero no tuvo tiempo de procesar completamente lo que estaba viendo. Los pasos estaban más cerca ahora y podía oír voces. Al menos 3 hombres, quizás más. Corrió hacia el otro lado del claro y continuó bajando la montaña, pero sabía que no podría llegar muy lejos. El bebé estaba llegando. Las contracciones venían cada pocos minutos y sus piernas temblaban de agotamiento. Fue entonces cuando escuchó el sonido del agua. Siguió el sonido hasta encontrar un arroyo que corría entre las piedras, más ancho y más profundo que el anterior. El agua estaba fría y limpia, y María se arrodilló en la orilla para beber y lavarse la cara. Cuando se levantó, vio la cabaña. Era pequeña y parecía abandonada, hecha de madera gris que se mezclaba con el paisaje. La puerta estaba entreabierta, balanceándose suavemente en la brisa. María se acercó con cuidado, empujó la puerta y miró hacia adentro. La cabaña era sencilla, una sola habitación, con una cama de hierro cubierta por un colchón mohoso, una silla de madera y una chimenea llena de viejas cenizas. Pero estaba seca y vacía. Y cuando otra contracción la golpeó, María decidió que era la mejor opción que tenía. Entró, cerró la puerta detrás de ella y empujó la silla contra ella. No era mucho,
pero quizás sería suficiente para darle el tiempo que necesitaba, porque ahora estaba segura. El bebé venía y venía rápido. María se acostó en la cama, tratando de respirar como había aprendido en las clases de parto que hizo cuando aún vivía en Ciudad de México, pero esto era diferente a todo lo que le habían enseñado. Esto era primitivo, animal, una fuerza de la naturaleza que la estaba dividiendo por la mitad. Y afuera, cada vez más cerca, podía oír a los perros ladrar. Segunda parte. El primer grito del bebé llenó la cabaña como un himno de victoria y desesperación. María lo sostuvo contra su pecho, sus manos temblando mientras limpiaba la sangre y el líquido amniótico de su carita roja y arrugada. Era un niño, pequeño, pero con pulmones fuertes y una voluntad feroz de vivir que la hizo llorar de alivio. Lo había logrado. Había dado a luz a su hijo lejos de Gabriel, lejos de Nueva Esperanza, lejos de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Pero mientras lo mecía, escuchando su respiración rápida y sintiendo el peso diminuto de su cuerpo, María sabía que esta era solo la primera batalla. La guerra estaba lejos de terminar. El ruido de los perros estaba más cerca ahora. Podía oírlos olfateando alrededor de la cabaña, sus patas arañando la madera de la pared. Pronto oirían el llanto del bebé, si es que no lo habían oído ya. María se levantó con dificultad, aún sangrando, aún dolorida, el bebé apretado contra su pecho. Necesitaba encontrar una forma de salir de allí, pero ¿a dónde? Estaba en medio del bosque, sin coche, sin ayuda, con un recién nacido que necesitaba atención médica. Fue entonces cuando escuchó la voz de Gabriel desde afuera. María, sé que estás ahí dentro. Su voz era tranquila, casi amable, pero había algo debajo que hizo que la piel de María se erizara. Hiciste algo muy valiente dando a luz sola, pero ahora necesitas ayuda. Tú y el bebé necesitan atención médica. María no respondió. Arropó al bebé más cerca de su pecho, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra el suyo. Entiendo que estás asustada, continuó Gabriel. Elena te llenó la cabeza de mentiras, ¿verdad? Lo hizo con otras mujeres también. Es una enfermedad mental, ¿sabes? Paranoia. Intentamos ayudarla, pero a veces la gente simplemente no puede aceptar la verdad. La verdad. María pensó en los huesos en el claro, en la cicatriz en el cuello, de Elena, en los 8 niños que habían desaparecido de Nueva Esperanza. La verdad es que mataste a un hombre, María. La voz de Gabriel estaba más cerca ahora, probablemente del otro lado de la puerta. Un hombre llamado Rodrigo Álvarez, de 28 años, ingeniero, hijo de una familia respetable de Ciudad de México. Lo apuñalaste en el cuello y huiste, dejándolo morir en el suelo de la cocina de su apartamento. La sangre de María se heló. ¿Cómo sabía el apellido de Rodrigo? ¿Cómo sabía de su familia, de su profesión? La policía te busca desde hace 5 meses, María. Homicidio calificado. ¿Lo sabías? Claro que no, porque has vivido en una burbuja aquí con nosotros, protegida del mundo real. Pero yo lo sé. Siempre lo supe. El bebé comenzó a llorar de nuevo, un sonido pequeño y desesperado que resonó por la cabaña. María lo meció suavemente, intentando calmarlo, pero sus propias lágrimas caían en su carita. Escucha ese llanto, dijo Gabriel, y María pudo oír la sonrisa en su voz. Tiene hambre, necesita leche, calor, una cuna limpia. ¿Cuántas horas crees que puedes mantenerlo vivo aquí, María? ¿1 día? 2? María miró alrededor de la cabaña, buscando desesperadamente otra salida. Había una pequeña ventana en la pared del fondo, pero estaba cubierta por tablas clavadas desde afuera. E incluso si pudiera arrancarlas, ¿cómo lo haría sin hacer ruido? ¿Cómo correría por el bosque con un recién nacido en brazos? Tengo una propuesta para ti, continuó Gabriel.
Abre la puerta, entrega al bebé y te ayudaré a escapar de la policía. Nueva identidad, nuevo pasaporte, dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. Todo lo que tienes que hacer es dejar al niño con nosotros. Él tendrá una buena vida, te lo prometo. Una vida mejor de la que podrías darle como fugitiva. Mentiroso, susurró María, la palabra saliendo como una oración. ¿Qué dijiste? Esta vez habló más alto, la voz temblorosa pero decidida. Dije que eres un mentiroso. Sé lo que haces con los niños. Silencio al otro lado de la puerta. Luego el sonido de pasos caminando alrededor de la cabaña. María escuchó a Gabriel hablando en voz baja con alguien, palabras que no pudo distinguir. Entonces, sin previo aviso, la ventana cubierta por tablas explotó hacia adentro de la cabaña. Trozos de madera volaron por el aire mientras dos hombres entraban por la abertura, moviéndose con la precisión de quien había hecho esto muchas veces antes. María gritó y corrió hacia la esquina más lejana, protegiendo al bebé con su cuerpo, pero no había a dónde ir. Uno de los hombres era joven, con cabello rubio y ojos vacíos que le recordaron a un tiburón. El otro era mayor, con una barba canosa y manos enormes que parecían capaces de romper huesos sin esfuerzo. Ambos vestían ropa sencilla, jeans y camisetas, pero llevaban cuchillos en sus cinturas. «Tomen al bebé», la voz de Gabriel vino desde afuera. «Tengan cuidado de no lastimarlo». María se encogió aún más en la esquina, el bebé llorando contra su pecho. «¡No! ¡Ustedes no pueden!». El hombre más joven se acercó con las manos extendidas. «Será más fácil si simplemente lo entregas, señora. Nadie necesita lastimarse». «Mi hijo no», gritó María, y algo dentro de ella se rompió. La misma furia animal que había sentido la noche en que apuñaló a Rodrigo subió por su columna vertebral como fuego líquido. Cuando el hombre extendió la mano para tomar al bebé, María lo mordió. No fue una mordida gentil o vacilante. Fue una mordida de animal acorralado, profunda y feroz, que arrancó un pedazo de carne de la palma de su mano. El hombre gritó y retrocedió, sangre goteando entre sus dedos. «¡Tu perra!», gruñó, sacando el cuchillo de su cintura. Pero María ya se estaba moviendo. Con el bebé apretado contra su pecho con un brazo, tomó la silla de madera que había apoyado en la puerta y la levantó por encima de su cabeza. Cuando el hombre avanzó con el cuchillo, ella bajó la silla con toda la fuerza que tenía. La madera se astilló contra su cráneo. El hombre tambaleó, los ojos girando, y cayó al suelo como un saco de papas. El hombre mayor gruñó una palabra que María no entendió y avanzó hacia ella. Pero él era grande y lento, y María estaba impulsada por la desesperación de una madre protegiendo a su hijo. Ella lo esquivó y corrió hacia la puerta, que ahora estaba abierta. Gabriel la estaba esperando afuera. Él no pareció sorprendido al verla emerger de la cabaña con sangre en la ropa y una expresión salvaje en los ojos. De hecho, sonrió, una sonrisa lenta y satisfecha que hizo que el estómago de María se revolviera. «Impresionante», dijo. «Eres aún más fuerte de lo que imaginaba». María retrocedió, tropezando con las raíces, el bebé llorando en sus brazos. Alrededor de la cabaña podía ver a otros hombres, al menos 5, todos armados, todos observándola con la misma expresión vacía que había visto en el hombre rubio. «Mike, ¿qué quieren?», preguntó, su voz ronca de tanto gritar. «Lo que siempre hemos querido», respondió Gabriel. «Tú, María, tú y tu don especial». «¿Qué don? Yo no tengo ningún don». Gabriel rió, un sonido que resonó entre los árboles como el graznido de un cuervo. «Claro que sí. Eres una asesina, María, una asesina nata. Rodrigo no fue el primero, ¿verdad?». María sintió el mundo girar a su alrededor. «¿De qué estás hablando?».
Ese accidente de auto que mató a tus padres, dijo Gabriel, caminando lentamente a su alrededor como un depredador acechando a su presa. Tú estabas manejando, ¿no? Era una noche lluviosa, habías discutido con ellos sobre algo, y de repente el auto se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Fue un accidente. ¿De verdad? ¿O giraste el volante en el momento preciso para que el impacto solo los alcanzara a ellos? ¡No! María gritó, pero las palabras de Gabriel estaban desenterrando recuerdos que ella había enterrado hacía mucho tiempo. La pelea sobre el novio que sus padres no aprobaban. La rabia que sintió cuando le dijeron que era irresponsable, que estaba desperdiciando su vida. La lluvia en el parabrisas, la visibilidad casi nula y entonces el momento de la decisión. El volante en sus manos, el árbol acercándose, la elección que hizo en una fracción de segundo. ¿Ves?, dijo Gabriel suavemente. Siempre lo supiste. En el fondo, siempre supiste que eras diferente, que tenías una capacidad que otras personas no tienen. María estaba temblando ahora, no solo de miedo, sino de reconocimiento, porque él tenía razón. Ella siempre supo que había algo malo en ella, algo oscuro que la diferenciaba de las demás personas. La facilidad con la que había tomado el cuchillo aquella noche con Rodrigo, la frialdad que sintió mientras lo veía sangrar, la ausencia completa de remordimiento. Nueva Esperanza no es una comunidad religiosa, continuó Gabriel, es un vivero, un lugar donde criamos personas como tú, personas con potencial especial. ¿Ustedes crían asesinos? Criamos solucionadores de problemas, personas dispuestas a hacer lo que se necesita hacer, sin dudarlo, sin culpa. Es un talento raro, María, y es hereditario. El bebé había dejado de llorar y ahora miraba a Gabriel con ojos oscuros y alertas. Había algo en la expresión del recién nacido, una calma extraña, una intensidad que no era normal en un bebé de pocos minutos de vida. Tu hijo ya muestra las señales, dijo Gabriel, extendiendo una de sus manos hacia el bebé. Papá, mira cómo me mira, sin miedo, ya calculando, ya aprendiendo. María abrazó al bebé más cerca de su pecho. Él no es como tú piensas que es, ¿no? Entonces, ¿por qué lo proteges con tanta ferocidad? ¿Por qué estás dispuesta a matar para mantenerlo a salvo? Porque reconoces en él lo que existe en ti. María sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Aunque fuera verdad, aunque yo fuera lo que tú piensas que soy, eso no significa que voy a entregar a mi hijo a ti. Ah, pero lo harás, dijo Gabriel, e hizo una señal con la mano. Los hombres se acercaron, formando un círculo alrededor de María. Ella giró lentamente, buscando una brecha, una posibilidad de escape, pero no había ninguna. Estaba rodeada. ¿Sabes lo que pasará si sigues resistiéndote?, preguntó Gabriel. Vamos a tomar al bebé de todos modos, y luego te entregaremos. En la policía. Pasarás el resto de tu vida en prisión, y tu hijo crecerá sin nunca saber quién fue su madre. María cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Todas las decisiones que la habían llevado hasta este momento. La muerte de sus padres, la muerte de Rodrigo, la huida a Nueva Esperanza. Todo había sido parte de un plan mayor, un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Pero, continuó Gabriel, si cooperas, si aceptas tu lugar con nosotros, tu hijo tendrá todo. Educación, entrenamiento, un propósito en la vida. Él se convertirá en algo extraordinario. María abrió los ojos y miró al bebé en sus brazos. Él había vuelto a dormir, sus pequeños puños cerrados, su respiración suave y regular. Parecía tan normal, tan inocente, pero ella podía sentir, en la forma en que se movía, en la intensidad de su mirada cuando estaba despierto, que Gabriel tal vez tenía razón. Tal vez había algo diferente en él también.
pero eso no significaba que ella iba a renunciar. ¿Quieres que coopere?, preguntó, su voz súbitamente tranquila. Gabriel sonrió. Espero que sí. María asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión. Luego, sin previo aviso, gritó con todas sus fuerzas y lanzó al bebé hacia arriba. No fue lejos, solo unos centímetros, pero fue suficiente para hacer que todos los hombres miraran hacia arriba instintivamente. Y en ese momento de distracción, María corrió. Corrió como nunca antes había corrido en su vida. El bebé, seguro en sus brazos, ramas arañando su rostro, piedras cortando sus pies descalzos. Detrás de ella podía oír a Gabriel gritando órdenes, pasos pesados persiguiéndola, perros ladrando. Pero ella tenía una ventaja. Conocía esas montañas. Ahora, había pasado 5 meses explorando cada sendero, cada arroyo, cada claro, y sabía hacia dónde corría. La carretera principal estaba a 2 kilómetros de distancia, una cinta de asfalto que cortaba la montaña y conducía a la ciudad más cercana. Si lograba llegar allí, si lograba detener un auto. El bebé lloró de nuevo, más débil ahora, y María se dio cuenta de que estaba palideciendo. Necesitaba atención médica y la necesitaba pronto. Pero primero, necesitaba sobrevivir. Corrió por el bosque durante 20 minutos más, deteniéndose solo cuando las contracciones posparto se volvieron demasiado intensas para ignorarlas. Podía oír a sus perseguidores aún detrás de ella, pero más lejos ahora. Tal vez estaba ganando terreno. Fue entonces cuando oyó el sonido de un motor. María se detuvo y escuchó con atención. Era un coche, viniendo por la carretera principal. Estaba más cerca de lo que había pensado. Cambió de dirección y corrió hacia el sonido, abriéndose paso a través de la densa vegetación hasta que finalmente vio el asfalto gris entre los árboles. Había un coche parado en el arcén, un Corolla blanco con placas de Oaxaca. María salió tambaleándose de la maleza, saludando con un brazo, mientras sostenía al bebé con el otro. El conductor era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión preocupada. «Por Dios», dijo bajando del coche, «¿qué le ha pasado?» «Por favor», María jadeó. «Mi bebé necesita un hospital. Por favor». El hombre no dudó. Abrió la puerta trasera del coche y ayudó a María a entrar. El hospital más cercano está en Tetela de Ocampo. Son 20 minutos. Aguanta firme. Mientras el coche se alejaba de la montaña, María miró por la ventana trasera y vio figuras emergiendo de la maleza. Gabriel estaba allí, parado en medio del camino, observándola partir. Incluso a la distancia, ella podía ver la expresión en su rostro. No de derrota, sino de paciencia. Como si supiera que eventualmente ella regresaría. O como si supiera dónde encontrarla. El hospital era pequeño pero limpio, y los médicos fueron eficientes. Llevaron al bebé inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Estaba deshidratado y con bajo nivel de azúcar en sangre, pero estable. María fue tratada por laceraciones posparto y pérdida de sangre, pero también estaba estable. Fue mientras estaba acostada en la cama del hospital, mirando por la ventana a las luces de la ciudad abajo, que se dio cuenta de que había un problema. Nadie le había preguntado su nombre. Nadie había pedido documentos. Y cuando preguntó sobre los procedimientos de admisión, la enfermera simplemente sonrió y dijo que todo había sido gestionado. ¿Por quién? María intentó levantarse de la cama, pero sintió un mareo que la hizo sentarse de nuevo. Había algo malo, muy malo. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió y Gabriel entró. Llevaba ropa diferente ahora, un traje oscuro bien cortado,
zapatos de cuero caros. Parecía un exitoso hombre de negocios, no el líder de una secta aislada en la montaña. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose en la silla junto a la cama, como si fuera un pariente, preocupado. María intentó gritar, pero descubrió que su voz no salía. Intentó moverse, pero sus miembros parecían pesados, desconectados. Un leve sedante, explicó Gabriel, viendo su expresión de pánico. Solo para mantenerla tranquila mientras hablamos. Mi bebé. María logró susurrar. Está bien, siendo cuidado por profesionales competentes. Y seguirá siéndolo, siempre y cuando seas razonable. Gabriel se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre la rodilla. Aún no lo entiendes, ¿verdad? La magnitud de lo que tenemos aquí. Nueva Esperanza es solo una pequeña parte de una red mucho mayor. Tenemos gente en hospitales, en la policía, en el gobierno. Tenemos recursos que ni siquiera puedes imaginar. María luchó contra el sedante, intentando mantener la mente clara. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el mundo necesita gente como nosotros, María. Gente dispuesta a tomar las decisiones difíciles, a hacer lo que se necesita hacer. Y tú eres especial, incluso entre los especiales. Sacó una tableta de su chaqueta y le mostró una serie de fotos. María tardó un momento en entender lo que estaba viendo, y cuando lo hizo, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eran fotos de los niños desaparecidos de Nueva Esperanza, pero no estaban muertos. Estaban vivos, crecidos, en diferentes países del mundo. Uno estaba en una base militar en Siria, otro en una embajada en Afganistán, un tercero en una reunión de ejecutivos en Londres. No fueron asesinados, dijo Gabriel suavemente. Fueron entrenados, educados, transformados en las herramientas más eficaces que el mundo haya visto. Asesinos, susurró María, solucionadores de problemas. ¿Y tu hijo? Tu hijo tiene el potencial de ser el mejor de todos. María cerró los ojos, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. No te dejaré llevártelo. ¡Ah, María!, dijo Gabriel, y había una genuina compasión en su voz. No tienes elección, porque fíjate. Mostró otra imagen en la tableta. Era una foto de María con Rodrigo, tomada meses antes de su muerte. Estaban sonriendo, abrazados, pareciendo una pareja feliz. La policía ya no te busca, dijo Gabriel, porque oficialmente estás muerta. Murió en el parto, intentando dar a luz sola en el bosque. Muy trágico. Tu bebé fue encontrado por un granjero local y entregado a los servicios sociales. El corazón de María se detuvo. No, existe un certificado de defunción con tu nombre. Un cuerpo fue encontrado en un barranco cerca de Nueva Esperanza. Irreconocible, por supuesto, pero con tu ropa, tu bolso, ADN confirmado a través de cabellos que recogimos de tu casa. María intentó procesar lo que él estaba diciendo. Si ella estaba oficialmente muerta, entonces... Nadie te está buscando, confirmó Gabriel. Nadie buscará al bebé. A todos los efectos, ustedes dos simplemente desaparecieron. La droga estaba haciendo efecto, dejando a María somnolienta y confundida, pero una parte de su mente aún luchaba, aún buscaba una salida. Elena, susurró. Elena sabe la verdad. Gabriel sonrió tristemente. Elena tuvo un accidente. Anoche cayó por un precipicio mientras te buscaba. Muy trágico también. María sintió algo romperse dentro de ella. Elena, que había intentado salvarla. Elena, que aún buscaba a su propia hija perdida, muerta por su culpa. Ahora, dijo Gabriel levantándose de la silla, tienes una opción. Puedes aceptar la situación y unirte a nosotros voluntariamente. Tu hijo será entrenado aquí en México, donde podrás visitarlo de vez en cuando. Escena.
Un cuarto, sencillo pero cómodo en una instalación secreta. María intenta hablar, pero las palabras no salen. El sedante está haciendo efecto, llevándola a una oscuridad que parece sin fin. Te daré una semana para decidir, dice Gabriel caminando hacia la puerta. Descansa bien, María. Necesitarás energías para lo que viene. Escena. Un cuarto diferente. María despierta en una cama diferente, en una habitación diferente. No es un hospital, sino una habitación sencilla pero cómoda, con paredes blancas, una ventana con vista a un jardín y una puerta que descubre cerrada con llave por fuera. Hay ropa limpia en una silla junto a la cama, un baño pequeño pero funcional y una bandeja con comida en la mesita de noche. También hay una nota: tu hijo está bien y cuidado. Cuando estés lista para verlo, solo tienes que llamar a la puerta. María arruga la nota y la tira al suelo. Luego se acerca a la ventana y mira hacia afuera. El jardín está rodeado por un alto muro y más allá del muro puede ver montañas. Todavía está cerca de Nueva Esperanza entonces. Pero exactamente ¿dónde y cómo salir de ahí? Pasa los 3 días siguientes explorando cada centímetro de la habitación, buscando alguna debilidad, alguna posibilidad de escape. Pero el lugar ha sido diseñado para mantenerla confinada. La ventana tiene barrotes invisibles, vidrio a prueba de balas que no puede romperse. La puerta es de acero macizo. Incluso el baño ha sido construido de forma que no pueda hacerse daño o crear armas improvisadas. Al 4.º día llama a la puerta. La mujer que la atiende es joven, con cabello rubio y ojos amables. Lleva ropa de enfermera y habla con un acento que María no logra identificar. ¿Le gustaría ver a su bebé?, pregunta en español con acento extranjero. María asiente, sin confiar en su propia voz. La enfermera la lleva a través de pasillos blancos y limpios, pasando por otras puertas cerradas, otras ventanas con barrotes invisibles. El lugar parece un hospital, pero María puede sentir que es algo más, algo peor. La sala de recién nacidos está al final del pasillo. Es una habitación grande e iluminada, con unas 12 cunas dispuestas en filas ordenadas. Cada cuna tiene un bebé, y cada bebé está siendo monitoreado por equipos médicos sofisticados. El hijo de María está en la cuna de la esquina derecha. Ha crecido en los últimos días. Está más gordito, más alerta. Cuando ella se acerca, él la mira con esos ojos oscuros e intensos, y María tiene la certeza de que la reconoce. ¿Puedo tomarlo?, pregunta. La enfermera duda, luego asiente. Por unos minutos. María toma al bebé en brazos y lo abraza contra su pecho. Es sólido y cálido, y huele como todos los bebés, a leche, a talco y a promesas. Por un momento, todo lo demás desaparece. Solo hay ella y su hijo, y el amor feroz que siente por él. Es hermoso, dice la enfermera, muy inteligente también. Ya muestra señales de desarrollo avanzado. María mira las otras cunas. ¿Quiénes son los otros bebés? Otros proyectos especiales, como tu hijo. María siente un escalofrío. ¿Proyectos? La enfermera se da cuenta de que ha dicho algo inapropiado. Quise decir, otros, niños especiales, hijos de personas como tú. Pero María ya ha visto suficiente. En las paredes de la sala de recién nacidos hay gráficos y tablas, números y códigos que no entiende. Pero puede leer algunas palabras: protocolo de desarrollo, índices de agresividad, potencial operacional. No están creando bebés, están creando armas. Quiero hablar con Gabriel, dice María. La enfermera parece aliviada. Claro, él la está esperando. Gabriel la recibe en una sala que parece una oficina ejecutiva, escritorio de caoba, sillas de cuero, estantes llenos de libros. También hay fotos en las paredes.
Gabriel con políticos, con generales, con personas que María reconoce de los periódicos, pero no puede nombrar. ¿Has visto a tu hijo?, dice. No es una pregunta. Sí, y he visto a los demás también. Gabriel asiente. Entonces entiendes la magnitud de lo que hacemos aquí. María se sienta en la silla frente a su escritorio, el bebé aún en sus brazos. Entiendo que son monstruos. Somos pragmáticos. El mundo es un lugar peligroso, María, lleno de gente mala que hace cosas malas. Alguien tiene que detenerlos. ¿Y ustedes creen que dar vida a niños solo para convertirlos en asesinos es la respuesta? Gabriel se inclina hacia adelante. Tú mataste a 2 personas, María, quizás 3, si contamos a tus padres. Lo hiciste para protegerte, para proteger a tu hijo. ¿En qué es diferente esto de lo que hacemos aquí? Porque yo no tuve elección y estas criaturas tampoco la tendrán. Pero tendrán algo que tú no tuviste: entrenamiento. Propósito. Una familia que entiende y acepta su naturaleza especial. María mira al bebé en sus brazos. Se ha dormido, los pequeños puños relajados, la respiración suave. Parece tan normal, tan inocente. ¿Y si acepto?, pregunta. Si acepto quedarme, si permito que ustedes lo entrenen, ¿qué pasa conmigo? Gabriel sonríe. Te conviertes en parte de la familia. Ayudas a entrenar a las otras madres, ayudas a cuidar a los otros niños. Vives una vida cómoda y con propósito. Como una prisionera. Como una colaboradora, valiosa. María guarda silencio durante un largo rato pensando. Luego levanta la mirada hacia Gabriel. ¿Puedo tener unos días para pensar? Claro, pero no muchos. Cuanto antes empecemos su entrenamiento, mejor. María asiente y se levanta para irse. Pero cuando llega a la puerta, se vuelve. Gabriel, ¿sí? ¿Cuántas madres han aceptado su propuesta voluntariamente? Gabriel sonríe, pero hay algo frío en su sonrisa. Todas, María. Eventualmente, todas. María regresa a su habitación con la mente en llamas. Había algo en la forma en que Gabriel dijo esa última frase, eventualmente, que la hizo darse cuenta de que no hablaba solo de persuasión. Hablaba de quebrar su resistencia, de cualquier manera necesaria. Esa noche, María fingió dormir mientras planeaba. Había algo que Gabriel no sabía sobre ella, algo que ella misma había descubierto recientemente. Ella no era solo una asesina, era una asesina muy, muy buena. Y era hora de que Gabriel lo descubriera.